Bienvenido, estás a punto de escuchar el podcast que cambiará tu vida. A partir del momento quedarás conectado con Bursátil AM. Vivencias reales, errores, caídas financieras, guerreros que han superado sus derrotas. Estas historias transformarán tu vida. Bienvenidos, queridos inversores, a este nuevo podcast. Yo soy Bursátil AM y estoy nuevamente con ustedes. En el día de hoy nos encontramos con un invitado especial, René Espitia Velandia. Es un economista egresado de la Universidad de Pamplona, en Colombia. En el día de hoy nos acompaña y nos trae un tema súper interesante para educarnos en todo lo relacionado con el mundo financiero. Bienvenido, René. Gracias por este espacio. He crecido en estos últimos días escuchando tus podcasts, siguiendo tus videos en tu canal. Te agradezco infinitamente. Es un placer y un honor para mí compartir contigo en ese momento. Cuéntame cómo nace tu pasión por el mundo de la economía. Eso viene desde muy pequeño, hermano. O sea, desde niño siempre quería ser profesor de ciencias sociales. Es algo curioso. Siempre era el mejor en ciencias sociales en el colegio, pero era el más malo en matemáticas. Siempre pasaba todos los años, pero raspando. Pasaba porque los amigos me pasaban los trabajos y me pasaban las evaluaciones. Y bueno, o sea, es muy curioso que terminé estudiando economía, que pues ese temor por las matemáticas y ese temor hacia los números simplemente eran temores, simplemente eran miedos y me enfoqué en estudiar economía gracias a que por allá en el año 2012 tuve un viaje internacional muy profundo donde aprendí muchísimo y me di cuenta que de pronto no era por las ciencias sociales, era más bien por la economía. Y en ese momento en la Universidad de Pamplona no había ciencias sociales, sino lo más parecido que había a la economía, perdón, a las ciencias sociales era economía. Así que me enfoqué, me fue muy bien, fui becado por la Fundación Bancolombia y pues bueno, gracias a Dios pude representar muy bien a mi universidad en eventos nacionales e internacionales y aquí estoy. Me encantan los mercados financieros, siempre me ha gustado mucho los movimientos en la bolsa de valores, muy interesante el hecho de poder conectar todo lo que pasa a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel social, precisamente en opciones de compra o venta de cualquier tipo de activos. Entonces, esa es mi respuesta, mi queridísimo Bursátil. En este momento los mercados financieros están sufriendo como un vaivén entre caídas y entre levantadas. Y vemos que esto se está presentando no solamente en el mundo de las bolsas, sino también en las criptomonedas y en los futuros y casi en todos los activos. Podemos decir que la finca raíz también ha tenido su repercusión y todo esto relacionado con la pandemia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ves el panorama mundial en los mercados financieros referente a todo el tema que estamos viviendo, como es el tema del COVID-19? Hombre, Bursátil, es muy importante esa pregunta, es muy interesante y yo quiero que todos tus oyentes se sitúen en ese panorama, ¿sí? Inicialmente, y digo inicialmente, nosotros nos enfrentamos a un panorama de incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre, ¿por qué? Porque no sabíamos para dónde iban los mercados, no sabíamos si iba a caer más o si de pronto se iban a levantar y luego a caer. En fin, estamos en un panorama también de incertidumbre, pero yo creo que ahorita en estos momentos ya estamos saliendo de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es que la incertidumbre pasada estaba precisamente en el que abríamos la economía y luego tendríamos que volver a cerrarla, precisamente la expansión de los casos de COVID. Nosotros ahorita en esos momentos no nos podemos dar el lujo, así como lo hicimos al inicio de la pandemia, de elegir entre la salud, la vida y la economía. Tenemos que elegir las dos. Nosotros ahorita como tal, como sociedad, nos estamos viendo enfrentados a que tenemos que aprender a convivir con el virus. Entonces el escenario como tal de incertidumbre pasa a un escenario donde sí tengo que cuidarme, sí tengo que hacer todo para cuidarme a mí mismo y cuidar al otro, pero de todas maneras tengo que salir a producir. ¿Por qué? Porque ya el mismo papá gobierno o el mismo papá Estado no va a estar toda la vida o no va a tener, digamos, ese suficiente músculo financiero o músculo de endeudamiento para poder seguir financiando las cuarentenas. Entonces, yo creo que lo que se viene acá es
que ese panorama de incertidumbre en el cual nosotros estábamos cayendo, en que subía, bajaba, retrocedía y no sabía qué hacer, yo creo que ya se está esclareciendo un poco más gracias a precisamente a que ya la disyuntiva es la siguiente: o reabrimos la economía, ¿sí? O nos endeudamos masivamente, ¿sí? Y a los gobiernos les conviene en gran parte endeudarse, pero no tanto, ¿sí? Y ya ahorita estamos en unos márgenes de endeudamiento supremamente increíbles en la gran mayoría de las naciones. Entonces, eso prácticamente nos obliga a convivir sí o sí con el virus. Toda esta incertidumbre que se está viviendo, ¿qué piensas que le espera a las bolsas de valores? Y no estoy hablando solamente de Wall Street, está la europea, está la de Tokio. ¿Qué le espera a las bolsas de valores con la reactivación de muchas empresas en el sector financiero y también en la mano de obra, que se están reaperturando ahora con la recuperación poco a poco de la economía que están dando los diferentes gobiernos en todos los países? Con respecto a esa pregunta, es muy importante porque tú hablas de las bolsas en general, ¿sí? Y yo creo que la pregunta puede ser un poco más específica, ¿sí? O sea, porque es que cuando uno mira una bolsa, ahí se transan de diferentes tipos de activos. Entonces, recordémoslo para que nuestros estimados oyentes lo tengan muy presentes. Hay activos como lo son las criptomonedas, como son las materias primas, como son las divisas, como son las acciones, como son los futuros de esas acciones, como son los futuros de esas monedas y como también son los bonos. En fin, hay un sinnúmero de activos como tal que se transan en las diferentes bolsas, ¿sí? Entonces, no, yo más que decir qué va a pasar con las bolsas, ¿sí? O cuál va a ser el escenario, yo lo que voy a referirme es un poco más a qué va a pasar con los activos. Porque es que donde el petróleo era uno de los activos más líquidos que había en el mercado. Y si nosotros nos ponemos a ver, después de la caída tan tremenda del petróleo, no ha pasado de los $44. Es más, hay otras empresas, y aquí es donde ya me refiero a los activos, donde hay otras empresas, donde hay otras acciones que incluso, por lo menos empresas del sector de la cannabis o empresas del sector de biotecnológico y de robotización y todas esas nuevas tecnologías están llegando a costar mucho más que cualquier empresa tradicional del sector minero energético. Entonces, yo lo que veo acá es que justamente, si ya globalizándolo un poco más a lo de las bolsas de valores, yo lo que considero es que justamente tiene que haber una reinvención casi que total de justamente en lo que se viene invirtiendo, ¿sí? Lo que se transa en la bolsa, ¿sí? O lo que se negocia allí no es más de lo que como sociedad estamos consumiendo o estamos transando o estamos invirtiendo o nos estamos moviendo de manera masiva, ¿sí? Entonces, esos cambios en la sociedad son los que generan esos cambios en las bolsas. Entonces, para entender muy bien qué es lo que va a pasar con las bolsas, pues tenemos que entender qué es lo que va a pasar con la sociedad. Y justamente ahorita vemos de una sociedad que está poco a poco, paso a paso, reemplazando el consumo de esas materias primas contaminantes como que es el carbón, como lo es el petróleo, como es el níquel, como son esas materias primas que han generado ciertos niveles de contaminación. Y ahorita estamos pasando a energías renovables, energías limpias, ¿sí? Ahorita nosotros como sociedad nos dimos de cuenta que tenemos que cuidar nuestra salud, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, y ahorita empresas biotecnológicas de nanotecnología poco a poco se van a posicionar de una manera mucho mejor que lo que han llegado a posicionarse justamente esas empresas del sector tradicional. Yo, yo, yo. Bursátil AM, tu mejor opción. Yeah. Dice, te traigo lo nuevo, yo sé que te va a gustar. Inversiones de mercados financieras, aquí están. Aquí aprenderás estrategias y herramientas, tácticas que dejan una buena experiencia. Bursátil AM, compartimos los podcasts, a todos financieros que te ayudarán a cambiar a tu mentalidad de inversión. Bursátil AM es tu mejor opción, es lo que necesitas para tus objetivos financieros. Escucha lo que te digo, escucharás la voz de expertos y experiencias, métodos que apliquen todos con excelencia. Suscríbete al canal, ven y activa la campana para que te saltante y no te quedes con las ganas. Notificaciones nuevas tú vas a encontrar. Bursátil AM, esto es sensacional. Yeah.
ah, ah. Hay empresas que la pandemia no las ha afectado absolutamente en nada. Empresas como Netflix, que han salido muy beneficiosas en esta pandemia porque sus suscriptores han crecido de forma exponencial. Otra que podemos mencionar también es Zoom. Vemos que Zoom Technology ha subido sus usuarios de una forma también aceleradamente rápido. Y todas estas empresas que tienen que ver como tecnología, Facebook, Twitter, y han tenido ataques muy grandes, pero han logrado contrarrestar todo eso y se han posicionado entre las primeras. Dos cosas muy importantes, y me mencionabas el petróleo. Vemos cómo el petróleo caía y caía, llegando hasta -0, cosa que no lo esperaba absolutamente nadie. Otro activo muy importante, René, es el oro. Y vemos que el oro en este momento se encuentra en su máximo histórico. Inclusive llegó esta semana a costar por encima de los $1,800. ¿Cuál es el panorama del oro actualmente y qué le espera después de que comience a corregirse todos estos picos de la pandemia? Yo quiero aquí hacerles una aclaración a tus oyentes, porque por lo general uno cree que el oro, el petróleo o ese tipo de materias primas son activos refugios, y no, lastimosamente no lo son, ¿sí? Son activos refugios, pero digamos en un segundo o en un tercer grado. El que es activo refugio por naturaleza es el bono de tesorería pública. ¿Por qué? Porque en el colectivo de la sociedad y de los inversionistas, siempre lo que va a preferir un inversionista más que nada es la rentabilidad, pero también la seguridad de la inversión, es decir, que yo pueda retirar y que tenga seguro mi dinero. Esos bonos de tesorería pública se convierten en los activos que tienen todos esos tipos de características incluidas. Entonces, ahí mirando cuáles de todos los activos de tesorería pública que ofrecen las naciones, incluso los distritos de cada ciudad. Ejemplo, aquí en Bogotá, la alcaldesa Claudia López hizo como tal una extensión de bonos de tesorería pública para seguir financiando su plan de desarrollo, ¿sí? Pero digamos en el mercado internacional, que es justamente donde tenemos la mirada, el bono más transado, o el bono más importante es el de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene la nación más económicamente boyante, que puede respaldar y puede dar esa rentabilidad que el inversionista espera, y obviamente esa seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Con esto de la pandemia, cuando empezaron a caer las acciones, cuando empezaron a caer los activos, las bolsas, entonces todos corrieron, digamos, como en un efecto manada, a invertir en los principales bonos de tesorería pública. Y hago mención justamente de este bono de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, al aumentar la demanda, ¿sí?, el precio, digamos, el rendimiento, ¿sí?, disminuyó en el largo plazo e incluso también disminuyó en el corto plazo. Entonces, ¿qué mensaje le mandó ese a la sociedad y a los inversionistas y a las bolsas? Oiga, los bonos no están rentando, entonces busquemos otros activos. Y por lo general, históricamente, cuando el bono no está rentando de la misma manera, entonces uno va al petróleo o va al oro. Como sociedad, nosotros quizá no vayamos a seguir consumiendo petróleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorizar más ahorita? El oro. El oro se ha venido valorizando justamente gracias a eso que les acabo de mencionar. Y el panorama es que puede seguir subiendo en un corto plazo. Pero va a pasar algo, ¿sí? Y no sé cuándo vaya a pasar. No me atrevo a decirlo dentro de mi bolita de cristal que caracteriza a todo economista, pero yo sé que va a pasar, es que nosotros vamos a llegar a un alto nivel de conciencia colectiva, así como lo estamos haciendo en estos momentos, cuidando nuestra salud, cuidando nuestro cuerpo, cuidando el medio ambiente, mirando hacia las energías eólicas, energías limpias, energías solares. El oro, ¿sí?, es el que ha financiado, o digamos ha sido el patrón de cada una de las monedas. Por ejemplo, yo sé que tú estás aquí en Colombia y muchos de tus oyentes están en Colombia, y ustedes se ponen a mirar los billetes antiguos, entonces decía 10 pesos oro, 20 pesos oro. O sea, es decir,
para que se pudiese emitir en ese entonces el billete, se utilizaba justamente el patrón oro, ¿sí? Pero ese paradigma todavía ha quedado en la sociedad y nosotros relacionamos el oro con el dinero o con la riqueza. Y cuando ya nos demos de cuenta que eso es falso, que eso es totalmente incierto, que digamos hay otros patrones de riqueza mucho más superiores o digamos mucho más atractivos que el mismo oro, ahí es justamente donde el oro paulatinamente va a seguir cayendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo con respecto al oro y con respecto a estos que le llamamos los activos refugios. Algo muy importante que te quiero preguntar es lo siguiente. Desde tu punto de vista económico, ¿qué le espera, tanto económica como políticamente, al mundo en general cuando se restablezca todo y todo vuelva a la normalidad y se diga cero pandemia? ¿Qué escenario es el que se pinta para esa época? Te digo una cosa, ese escenario ya prácticamente está conviviendo entre nosotros. ¿Por qué? Porque si tú te pones a mirar países como Suecia y están viviendo con la pandemia, ¿sí? Obviamente tienen algunas restricciones en la parte social y lo mejor de todo es que tienen una economía activa, ¿sí? No digamos una economía a flote, es decir, una economía que está produciendo, que está creciendo económicamente a niveles, sino una economía que está en los promedios estables. Los países nórdicos, por lo general, históricamente nos han enseñado muchísimo y nos han enseñado con su ejemplo de cómo se deben manejar las situaciones. Y en esta situación del COVID no iba a ser la excepción. Entonces, ante esa pregunta, lo que nosotros tenemos que mirar como sociedades, incluso como individuos, es el comportamiento muy inteligente, muy avanzado, muy desarrollado, muy evolucionado de nuestros hermanos de los países nórdicos. ¿Por qué? Porque es que pudieron aprender a vivir con el COVID, ¿sí? Miremos un poco más para Latinoamérica, o sea, porque la pregunta es incluso más enfocada aquí en Latinoamérica, ¿sí? Donde está puesta nuestra atención, ¿sí? Es justamente cómo vamos a hacer para salir a producir y para justamente combatir el virus desde una mirada justamente de la autoprotección, ¿sí? Yo que les digo, ya no va a haber una nueva normalidad, ¿sí? La nueva normalidad se está gestando. Esa nueva normalidad donde nos tenemos que cuidar, pero sin duda alguna donde vamos a requerir menos ir al trabajo, donde vamos a requerir menos las congregaciones sociales que por lo general siempre han existido y que precisamente nos caracterizan a nosotros como seres humanos y más especialmente en esta parte del planeta. Entonces, yo lo que veo es un escenario donde va a haber un auge del emprendimiento, donde va a haber un auge de los emprendimientos locales, donde van a haber un auge de las conexiones entre nosotros mismos. Nos confinaron, nos prohibieron el comercio o digamos la interacción física con los demás, con los extranjeros, y eso nos hizo migrar, nos hizo mirar un poco más y poner la atención un poco más al vecino. Entonces yo creo, y ya se está viviendo, que se está viniendo un boom de emprendimiento. Un boom de emprendimiento, ¿por qué? Porque es que ya los empleos y digamos toda esa parte de empleabilidad no va a ser la misma. Se los aseguro que no va a ser la misma, ¿sí? El auge de las tecnologías, el auge de los algoritmos, el trabajo en casa, el trabajo remoto, va a reemplazar un montón de cosas, ¿sí? Que justamente nos van a mover a emprender o emprender, ¿sí? Entonces, donde no va a haber la necesidad de pedir trabajo, porque ¿para qué vamos a pedir trabajo si fácilmente una aplicación, un algoritmo, un robot o un sistema de inteligencia artificial lo puede hacer 1000 veces mejor que nosotros, incluso a un precio muchísimo más económico? Excelente, René, por toda esta visión que nos has compartido del mundo económico. Y ya para entrar en la etapa final, quisiera preguntarte, René, ¿cuál es tu recomendado para este podcast? Recomendado. Tengo dos recomendados, si tú me lo permites, Bursátil. Primero que nada,
la lectura es muy importante y les voy a recomendar un libro que yo sé que les va a abrir la mente en la parte de la sociedad, la parte de la economía, en la parte de los negocios, que es justamente de un autor que yo sé que tú lo lees mucho, que es Robert Kiyosaki. El libro es puntualmente El juego del dinero. Ahí se van a dar de cuenta de muchas cosas de las cuales están pasando hoy en día. Y tengo otro recomendado que es una serie que se llama Billions. Esa la encuentran en Netflix, habla justamente de la bolsa de valores, de los secretos, de las cosas que se mueven en la parte económica. De hecho, yo me debo mucho a esa serie, he aprendido y reafirmado muchos de mis conocimientos viendo esa serie. Así que, Bursátil, ha sido un placer. Mil gracias nuevamente por esa invitación. He crecido con estos podcasts que tú haces, con estos videos. Y bueno, realmente es un honor y un placer estar acá. Ojalá que no sea la primera vez que me invites. Un abrazo súper gigante. Un abrazo muy grande, René. Hombre, mil gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias a todos, queridos inversores, por acompañarnos en este nuevo podcast. No te olvides suscribirte al canal y activa la campana para que estés al tanto de todas nuestras notificaciones. Aprendiendo de personas que tienen experiencia desde su punto de vista, y es realmente lo que necesitamos, educarnos en el mundo de la economía y en el mundo del trading. Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima, inversores. La información contenida en este podcast es con fines informativos y educativos. Hasta la próxima, inversores. Suscríbete al canal, ven y activa la campana para que estés al tanto y no te quedes con las ganas. Notificaciones nuevas tú vas a encontrar. Bursátil AM, esto es sensacional. Yeah.